Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo video. Antes que nada, recuerda suscribirte, compartir el contenido. Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Estábamos platicando acerca de controladores y el control anterior que utilizamos fue el control proporcional. Por ahí me llegaron comentarios a la página del Facebook, para lo cual me comentaron acerca de algún controlador que no requiera de ecuaciones para poder estar trabajando y que no requiera de tantos aspectos y que sea un buen control. Bueno, aquí te voy a proponer un control. Este control se le conoce como control on-off. Se me olvidó ponerlo aquí. Este es un control on-off. Pero aparte de ser un control on-off, es un control con histéresis. ¿Qué es la histéresis? Ahorita te lo voy a explicar poquito. Vamos a empezar con la parte más sencilla como siempre. Este es nuestro sistema de control. Tenemos nuestro lazo directo y nuestro lazo cerrado. Si queremos hablar de control, tenemos que tener nuestro lazo cerrado. De esto ya he platicado en el video anterior, revísalo. Perfecto, tenemos nuestro sistema. Voy a explicarlo muy rápidamente. Tenemos nuestra referencia, tenemos el control. De aquí va a pasar a nuestro sistema o planta. Voy a poner sistema. De aquí vamos a obtener nuestra salida. En algunos textos se le conoce como VSDT, en otros textos como YDT. Y de aquí obviamente de nuestras salidas pues las tomamos por medio de nuestros sensores y las restamos con la referencia para obtener el error. Este error pasa al control, se hace el procesamiento de este error aquí en el control y pasa ya modificado a nuestro sistema. Y de esta forma es que tenemos control. Perfecto. Ahora te voy a pasar a explicar lo que es la histéresis. Entonces para eso nos vamos a enfocar en esta zona de aquí, en esta zonita de aquí. Un conmutador simple, es decir, un conmutador on-off, es que va a estar entre un valor que tú quieras, que va a ser un valor bajo, y un valor alto. Siempre va a estar o en 0 o en 1. Siempre va a estar en 0 o en 1. Pero esto no es muy óptimo porque, por ejemplo, los que han trabajado con microcontroladores, por ejemplo, cuando tú estás utilizando un botón, este tiene pequeños brincos que se le conoce como rebotes. Entonces, para eliminar estos rebotes se hace por ahí de ciclos while y tú le pones la cantidad de veces que quieres eliminar esos rebotes en iteraciones en el ciclo. Entonces, y muchas veces también lo solucionan con pausas, pero eso no es muy óptimo, obviamente, ¿verdad? Pero ahí no estamos hablando en este momento de botones, sino ahora fíjate muy bien qué es la histéresis. La histéresis quiere decir que va a haber este que está aquí, que es el voltaje de histéresis, va a haber un tiempo que este le va a tomar. Como ves aquí, estamos hablando en el eje X, estamos hablando del error, y en el eje Y estamos hablando del voltaje I, que este voltaje I es el que está aquí, VI/dt, es decir, el que le está entrando a nuestro sistema. Perfecto. Entonces, si te das cuenta, hasta aquí esta parte es exactamente la misma. Pero ahora, ¿qué pasaría si detectara que, por ejemplo, bajó, como en el caso del botón que te diga, se sigue manteniendo, hasta que llega un punto, baja y después sube? A esta retención se le conoce como histéresis y esto se hace para eliminar errores. Perfecto, pues esto no es más que una función a tramos, es decir, que estas gráficas que estás viendo aquí se puede acomodar de esta forma de aquí, es decir, que VI de t, que en este caso es el eje Y, obviamente es nuestra función que está dependiendo del error y obviamente del tiempo, pues quiere decir que va a estar en activo si el error es mayor que, te lo voy a poner aquí, tenemos un umbral de, esta U es de up, es decir, superior, y esta L es de low. Siempre va a haber un umbral. Y entre este umbral tú lo hagas más grande o más pequeño, va a ser en mayor o menor medida la efectividad de tu control. Y esto va a depender demasiado de la planta que tú trabajes. Es decir, que si tu sistema es muy rápido, pues ¿qué te convendría? Pues tener uno de estos más pequeño. ¿Por qué? Porque los cambios van a ser más rápidos. Pero si tu sistema es lento, te conviene que esto
sea que más largo. ¿Por qué? Porque una pequeña variación va a ser mínima y en realidad no te estaría afectando a tu sistema. Ahorita te voy a enseñar a cómo controlar esta histéresis o este ancho, llamémoslo así, cómo poder hacerlo más pequeño o más corto. Entonces, si te das cuenta, va a ser la misma función cuando esté entre estos dos. Es decir, que el error es menor o igual que el voltaje de umbral superior, pero es mayor o igual que el voltaje que está aquí, es decir, mi voltaje de umbral bajo. Y obviamente va a ser off cuando el error sea menor que el voltaje de umbral bajo. De esta figura podemos observar rápidamente que el voltaje de histéresis no es más que la resta de ambos, es decir, del umbral alto y del umbral bajo. Perfecto. Entonces, ¿cómo se podría implementar esto? Esto se implementa de la siguiente forma, que es la que está aquí. Como sabes, se trabaja con amplificadores operacionales. Yo recomiendo el TL084. A mí me ha funcionado perfectamente. También hay otro tipo de amplificadores, pero bueno, a final de cuentas, tú puedes utilizar el que tú quieras. A diferencia de los videos anteriores, donde voy sacando todo, decidí ponerlo aquí directamente para tratar de hacer un poco más fluido el video. Y bueno, vamos a comenzar a explicar esta parte. ¿De dónde sale este circuito? Este circuito sale directamente de nuestro sistema de control. Fíjate muy bien. La referencia está aquí. Ahorita te voy a explicar cómo puedes setear esta referencia. Si te das cuenta, VSDT es este de aquí, es decir, es la salida de mi sistema medida por mi sensor. Aquí va a ir. Pasa por un amplificador, el cual va a ser un restador, es decir, esta parte, y aquí va a estar saliendo mi error. Este error va ahora sí a pasar aquí a mi control con histéresis, y esto lo hago por medio de esta configuración de este amplificador que está aquí. Y después obviamente ahora sí lo tengo que mandar a mi sistema, pero esta configuración me da a la salida una histéresis invertida, entonces tengo que invertirla yo. Entonces para eso está esta etapa de inversión de ganancia unitaria, y ahora sí va a mi sistema. Si quieres saber más sobre amplificadores, pues se pueden utilizar de distintas formas, como ya estás viendo aquí, como restadores, por ejemplo con histéresis. Se pueden utilizar en comparadores, como inversores, como no inversores. Se pueden utilizar de distintas formas. Entonces directamente este VIDT es el que está aquí entrando a nuestro sistema. Pero ya te había comentado yo que siempre va a haber umbrales en los cuales tú vas a tener que setear una saturación, porque obviamente el control no puede llegar a voltajes de 100, de 200, obviamente eso nunca va a suceder, y van a ser por dos cosas: por la alimentación que tú le estés dando a estos op-amps, que yo lo he explicado en el video anterior, revísalo. Pueden ser de tres formas: simétrica, asimétrica o referenciados a tierra. No lo voy a explicar en este video, revisa el anterior. Y bueno, para poder limitar eso, se pueden hacer de esas formas que platiqué en ese video, y también se puede utilizar, por ejemplo, un diodo Zener aquí. Como sabes, los diodos Zener son en inversa, y te limitan a un voltaje. En este ejemplo te estoy poniendo uno de 5 voltios. Ahora tú me vas a decir, ¿cómo puedo setear una referencia a la cual yo quiero estar trabajando? Pues bueno, eso lo puedes hacer por medio de un divisor, que se hace con un potenciómetro, una resistencia variable. Le conectas un voltaje, obviamente a tierra, el voltaje que tú quieras. Si estás trabajando con 10 voltios, con 12 voltios, eso no importa. Incluso ni siquiera importa los ohms que sea este potenciómetro. Hay una disculpa si mis perros están ladrando demasiado, lo que pasa es que están arreglando ahí la casa. Y bueno, entonces de aquí vas a estar sacando un divisor de voltaje, pasa a este que está en un modo seguidor, hacemos un acople de impedancia y este llega a esta referencia, es decir, como si este lo conectara directamente acá. Voy a pasar el video. Pausé el video ya que se estaba escuchando bastante ruido, pero bueno, ahora
quiero mostrarte cómo este control actúa ya verdaderamente y pasar a explicarte estas dos fórmulas que te estoy poniendo acá. Y bueno, te voy a enseñar por aquí unas cosas que tengo. Obviamente en lazo abierto tenemos por esta parte esta función que está cuadrada, es la función que yo quiero estar siguiendo, es decir, es mi referencia, es unos escalones unitarios que estamos viendo aquí. Y obviamente pues en lazo abierto pues no estamos observando que hay un control para nada. ¿Qué pasa si ahora yo por ejemplo coloco una referencia de 2 voltios y mi R la coloco de 100 kiloohmios? Esto me va a hacer un determinado tamaño de histéresis en mi control, y como ves tengo mi referencia y como ves siempre va a estar entrando y saliendo alrededor de ella. ¿Cómo puedo ir acortando esto? Pues obviamente tengo que hacerlo incrementando la resistencia. Si te das cuenta, este de aquí se hizo con la misma resistencia pero para una referencia distinta. Esta es otra de las formas en las cuales tratar de llegar más a la referencia, es decir, que mi punto de operación esté más cercano a lo que yo quiero en mi referencia. Esa es otra de las formas, pero por lo regular nunca se hace de esta forma. Esta fue una de las prácticas que se hizo, pero entonces tendría yo que aumentar la resistencia. Fíjate muy bien qué es lo que pasaría. Aquí está pasando lo que te dije. Mira, ¿qué pasaría si casi llego a 5? Y te das cuenta, ya estoy tratando más, pero siempre estoy entrando y saliendo. Siempre estoy entrando y saliendo, nunca estoy llegando a mi referencia. ¿Qué pasa ahora si coloco, por ejemplo, una referencia de 2 voltios y una resistencia de 1 megaohmio? Como te das cuenta, está entrando y saliendo, pero alrededor de esta histéresis se redujo a muy pequeña y el control está entrando y saliendo. Y sucedería lo mismo, obviamente, si ahora yo subo mi referencia más cercana a lo que yo quiero, pues obviamente se hace menos pequeño este ruido, y a diferencia de este, obviamente la histéresis es del mismo tamaño. Aquí tal vez se ve un poco más pequeña, pero simplemente son por la escala del osciloscopio, no te preocupes. Entonces va a estar entrando y saliendo, pero fíjate, lo interesante es en esta parte de la histéresis, y estamos llegando a una parte casi a nuestra referencia. Si bien nunca vamos a estar en la referencia, pero un controlador on-off es, como se puede ver aquí, las perturbaciones no le están haciendo mucho, es decir, que un error de tal vez 0.3 me lo puedo estar permitiendo. Entonces tú tienes que ver, además de que este control, como ya explicamos aquí, no necesita de ecuaciones de nada, simplemente es programar una función a tramos. No hay ningún problema con eso. Entonces ahora, ¿cómo hago más grande o más pequeña esa histéresis? Pues es bien sencillo. Aquí te estoy colocando estas dos fórmulas para calcular el voltaje de umbral alto y el voltaje de umbral bajo. Si te das cuenta es exactamente la misma, pero obviamente va a depender del voltaje de saturación. Que es el voltaje de saturación? Pues obviamente es el voltaje al cual estoy alimentando mis amplificadores operacionales. Además de esto, pues obviamente si estoy trabajando con una configuración simétrica, pues obviamente voy a tener para ambos distinto. Perdón, asimétrica. Si es simétrica sería exactamente lo mismo. Si es asimétrica tendría distintos. Entonces, esta es una nueva alternativa de control. Voy a ir trayendo muchos controladores al canal. Vamos a traer también la parte integral, la parte derivativa, el conjunto proporcional integral derivativo. Por ahí vamos a traer este control con modos deslizantes de primer orden, de orden superior, lógica difusa, control con redes neuronales. ¿Qué más? Vamos a traer por ahí un montón de cositas interesantes al canal. Suscríbete nuevamente al canal, comparte el video. Si tienes alguna duda, nos vemos en un siguiente. Por lo regular, si has visto mis videos, ves que todo esto lo voy sacando yo, me lo voy sacando de la cabeza de todo esto. Pero esta vez decidí prepararlo para tratar de hacer más amena la clase, de alguna forma llamarlo así, o el video. No sé cómo se haya hecho mejor, si de la otra forma en la cual yo voy sacando todo, aunque a veces como que me trabo porque
lo estoy pensando y lo estoy plasmando, o de esta forma en la cual ya tengo plasmado todo y pues simplemente lo voy explicando. Pues nos vemos en un siguiente video y es todo.